Luego de esta pequeña pausa tendremos nuestro panel de discusión denominado La correcta configuración de las ciudades colombianas, que estará moderado por el doctor Nicolás Cabezas Manosalva y lo acompañará el doctor Jorge Iván Rincón, el doctor Johan Julio Estrada, la doctora Gloria Henao González, la doctora Claudia Costa y el doctor Roberto Insignares Gómez. El doctor Jorge Iván Rincón es abogado de la Universidad Externado de Colombia, diploma de estudios avanzados de la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho de la misma universidad, miembro del Grupo de Investigación Servicios Públicos Locales del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. Se desempeñó como magistrado auxiliar del Consejo de Estado y director de posgrados de la Facultad de Derecho. Actualmente es el director del Departamento de Derecho Administrativo de esta casa de estudios. El doctor Nicolás Cabezas es abogado y docente investigador del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Johan Julio Estrada es graduado como profesional de Finanzas y Relaciones Internacionales con maestría en Gestión Urbana de la Pontificia Universidad El Paraná, en Brasil. Es investigador asociado del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Se desempeña como docente de la misma facultad. Ha sido consultor en temas de desarrollo territorial para la Organización Internacional de las Migraciones, para el grupo BSD Consulting, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Actualmente coordina el anuario de seguimiento y análisis de políticas públicas del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Gloria Henao González es abogada de la Universidad del Rosario con máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, máster en Gestión de la Ciudad de la misma universidad y máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid. Especializada en Derecho Tributario, Derecho de los Negocios y en Derecho Urbano. Directora de la especialización en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario. Catedrática de la misma universidad, de la Universidad del Norte, de la Universidad Javeriana y del Instituto de Altos Estudios de República Dominicana en convenio con la Universidad de Salamanca. Autora de varios artículos sobre temas de derecho urbanístico y coeditora académica del libro Manual de Derecho Urbano de la editorial de la Universidad del Rosario. La doctora Claudia Acosta es abogada, experta en políticas de suelo urbano para América Latina, maestra en estudios urbanos del Colegio de México y en Derecho y Desarrollo. Fue estudiante visitante de MIT, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Estados Unidos, y realiza doctorado en Administración Pública y Gobierno en Brasil, país donde reside. Es profesora de la especialización en Derecho Urbano en la Universidad del Rosario, del Programa para América Latina del Instituto Lincoln de Políticas del Suelo y del Instituto de Investigación Sociales en la UNAM, México. Cuenta con diversas publicaciones, entre ellas como autora y editora del Manual de Derecho Urbano. Se especializa en análisis comparados en derecho urbanístico, políticas de suelo e instrumentos de financiamiento urbano y vivienda social. También, para cerrar este panel, nos acompaña el doctor Roberto Insignares Gómez, abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, mención summa cum laude, investigador en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Económico, Gerencia del Impuesto de la Universidad Externado de Colombia
y Derecho Tributario Internacional de la Universidad Austral de Argentina. Director de la línea de investigación en Derecho Tributario, profesor invitado de universidades nacionales y extranjeras. Asimismo, ha sido miembro de la Comisión Académica del ICDT, miembro del Consejo Directivo y director académico de dicha institución. En la actualidad combina su actividad académica y de investigación con el ejercicio profesional, en el cual oficia de socio líder de Insignares Perdomo y Arciniegas y Asociados. Bienvenidos todos. Buenos días. Como bien señaló la maestra de ceremonias, tengo el honor de moderar este panel de discusión. Me parece pertinente comenzar con una frase, tomando en consideración lo planteado por el doctor Pimiento, referente a que los planes son inútiles, pero la planificación indispensable. Pero bueno, ahora bien, como bien saben, estoy en presencia de 5 grandes expertos en temas urbanísticos, los cuales nos darán su visión desde diferentes perspectivas sobre la correcta configuración de las ciudades colombianas. Cada uno de ellos, antes de comenzar, es necesario agradecer al Departamento de Derecho Administrativo por darme esta invitación. Es decir, ya he participado varios años en la organización de este evento, de manera que es un honor y es un gusto el poder participar ahora de esta manera. Como bien podrán darse cuenta, este evento es el fruto del trabajo de todo un año, no solo por parte de los investigadores, quienes de manera rigurosa realizaron sus escritos, sino también y principalmente por parte de los administrativos. Janet, Cindy, ellas han sido pues quienes hacen, y todo el equipo de Derecho Administrativo, Francisco, quienes hacen posible la celebración de este evento aún en tiempos de pandemia. Bueno, cada uno de los panelistas contará con una intervención inicial de 7 minutos, en los cuales abordarán la pregunta general referente a los retos y perspectivas para la configuración de las ciudades colombianas. Como se darán cuenta, las intervenciones estarán organizadas de lo general a lo particular. De esta manera, en primer lugar, contaremos con la intervención del doctor Jorge Iván, quien nos dará una visión general de los planes de ordenamiento territorial como principal manifestación de la autonomía y ordenación del territorio. Seguido a esto, contaremos con la participación de Johan Julio, quien nos dará una visión un poco más sectorizada de la construcción de la ciudad, referente a los instrumentos de planeación intermedia y el papel que cumplen pues, en esta finalidad. Habrá de tenerse en cuenta aquí, sí, a la administración con su papel central, pero también a los privados y a los escenarios que se les brinda a estos para participar en la construcción de la ciudad. Descendiendo aún más en las particularidades de este tema, continuaremos con las profesoras Gloria Henao y Claudia Costa, quienes abordarán lo referente a los sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios en la configuración de la propiedad urbana. Finalmente, el profesor Roberto Insignares culminará esta parte refiriéndose a los instrumentos de financiación, es decir, a los instrumentos que nos permiten la materialización de estas premisas antes planteadas. Ahora bien, teniendo ya claras las reglas del juego, solo me queda aludir a ese concepto de ciudad ideal, a ese concepto que se planteaba ya desde la época o la cultura griega. Tal y como resalta la doctrina, ya desde las épocas de Platón se planteaba una ciudad ideal y al menos un concepto filosófico de lo que debía ser el urbanismo. De esta manera, en la cultura helénica ya se propugnaba por un principio supremo de organización necesaria, en donde todo lo que se haga en la ciudad debía estar de acuerdo con la orden y dirección de la ley y siempre encaminado a producir el bienestar de los ciudadanos. Parecería que les estoy hablando, aludiendo a una cita de historia política, pero lo cierto es que estas finalidades no distan mucho de premisas generales que podemos encontrar en instrumentos actuales, como la Carta de Atenas, que bajo la bandera del derecho a la ciudad ha propugnado también por esos ideales de bienestar a los ciudadanos. Las preocupaciones han sido comunes, han sido constantes a través de la historia. Como bien señala algún profesor del departamento, se trata de nociones que han permanecido en el ideario colectivo. Si bien pareciera por periodos que se trata de ideas muertas, lo cierto es que simplemente han estado dormidas, a la espera de que sea la sociedad, de que sea la academia quien les dé un nuevo impulso. De ahí que podamos encontrar diferentes ordenamientos que han ido adoptando este derecho, si bien caben varias críticas desde la teoría jurídica. De esta manera, entonces, la diferencia realmente con la actualidad radica en el enfoque. La modernidad trae un enfoque más técnico y científico a la construcción de las ciudades,
que bajo la teoría de los derechos fundamentales y un replanteamiento del concepto de territorio, como bien señalaron los conferencistas y panelistas ayer, ha puesto de presente esas dimensiones sociales, económicas y culturales que exigen del individuo esos escenarios de participación y desenvolvimiento. Teniendo esto entonces como antesala, cuéntenos, doctor Jorge Iván, sobre el enfoque actual y moderno referente a la construcción de las ciudades en el contexto colombiano. Muchas gracias, Nicolás. Previamente quiero agradecer a Nicolás la moderación del panel y contarle a los asistentes que quien modera este panel pues es parte del espíritu de las jornadas de Derecho Administrativo de varios años, pero de este en particular. Es uno de los editores del libro que nosotros vamos a entregar y quiero que se grabe en su cara porque va a ser uno de los referentes en esta materia en el futuro y se van a dar cuenta cuando lean su artículo a propósito de planes parciales que también está en la obra de referencia. Bueno, 7 minutos es un reto muy grande, a ver si lo consigo. Prometo ser muy ajustado con el tiempo. Comienzo. Lo primero es entender que Colombia no ha adoptado el concepto de derecho a la ciudad, lo cual yo agradezco. Dar derechos a las cosas creo que es un error. Creo que hay una materialización de derechos colectivos e individuales y una tensión no resuelta y por resolver, y que a eso se debe el ordenamiento territorial colombiano. Y lo digo porque son derechos con un referente de carácter geográfico. Y es importante saber que cuando yo tengo metaderechos, al final esos metaderechos carecen de contenido. Es preferible darle identidad a esas tendencias, a esas individualidades, a esas colectividades, a efectos de darles correcto pues, desarrollo. Quiero contarles que la planificación es variada. De cierta manera, Ángel Maciris decía que los planes de ordenamiento territorial son planes de desarrollo con enfoque territorial. Y esto es cierto y se debe en gran parte a la dimensión política. Si uno mira un plan de ordenamiento territorial, principalmente lo que intenta, y ayer lo decían de cierta manera, es que diferentes competencias que son concurrentes sobre el territorio, pero que generalmente en las ciudades las vemos de manera sectorial, tengan un instrumento en el cual dichas competencias, dichas intervenciones se comuniquen. Temas culturales, temas ambientales, temas de construcción, temas referentes, por ejemplo, a legalización de asentamientos humanos informales, encuentran su gran medida de soluciones en estos instrumentos de planificación territorial. Pero, por supuesto, todo plan de ordenamiento territorial tiene diferentes dimensiones. Una dimensión de carácter político, y esto implica obviamente que hay una gran participación de carácter democrático. Quiero contarles que en materia de derecho urbano, y para lo que sí sirve obviamente el derecho a la ciudad, es para reconfigurar el concepto de ciudadano. El ciudadano no es quien tiene derechos políticos, el ciudadano es quien habita y vive el territorio, de tal manera que en la conformación de los territorios, todos aquellos que lo habiten, lo vivan, se recreen en él, lo tiendan, digamos, a conservarlo, tienen derecho a opinar en esa construcción de las ciudades. Probablemente en este panel hablaremos de esas diferentes instancias de participación democrática. Es cierto que todos los planes de ordenamiento territorial deben tener un componente de carácter técnico, porque la participación democrática no es suficiente. Es importante que las decisiones dentro de la discrecionalidad administrativa que tienen los consejos municipales sean racionales, que obedezcan a criterios antropológicos, económicos, de ingeniería, de arquitectura, de economía. Los abogados simplemente acompañamos en un proceso en donde la interdisciplinariedad es una realidad y aprender a dialogar con otros es parte del éxito de estos ejercicios. Tiene una dimensión de carácter jurídico. Todo plan de ordenamiento territorial no es otra cosa distinta que una manifestación de lo que clásicamente en el derecho administrativo se llama policía administrativa. Es una manera de limitar derechos para garantizar condiciones colectivas. Pero yo no diría que solamente el derecho de propiedad, sino aquello que la Corte Constitucional llama el tríptico económico. A través de los planes de ordenamiento territorial se limita también la libertad de empresa y, por supuesto, el derecho al trabajo. Al final, la planificación no es otra cosa distinta que ubicar asentamientos humanos sobre el territorio y las actividades que desarrollan esos asentamientos humanos con las correspondientes interacciones. Por supuesto, en esa dimensión de carácter jurídico, los planes de ordenamiento territorial son normas.
Algunos dirán que reglamentos, otros más tradicionales y con el doctor Héctor Santaella convulsionando dirán que son actos administrativos de carácter general, pero lo cierto es que al ser normas se someten a una lógica de jerarquía normativa. Los determinantes de los que hablamos ayer condicionan a los planes de ordenamiento territorial en temas ambientales, en temas de patrimonio cultural, en temas de prevención de riesgos, en temas de infraestructuras básicas. Pero nunca se nos debe olvidar algo, y es que una cosa es que algo me condicione por tener un interés que es supramunicipal, y otra cosa distinta es que un determinante pueda agotar las posibilidades de decisión que tiene el municipio. El municipio o la ciudad siempre debe tener un margen de decisión. No tenerlo implicaría romper la autonomía territorial que le es reconocida. Finalmente, cuando hablamos de planes de ordenamiento territorial, pues hay algunos desafíos. El primer desafío es la asociatividad, porque si bien es cierto que el POT define el modelo de ciudad, también es verdad que las ciudades no son islas y que deben relacionarse con los municipios cercanos. Conceptos como áreas metropolitanas, asociaciones de municipios, ciudades-región, regiones metropolitanas, provincias administrativas, RAPES, se ubican en el territorio como una manera de coordinar competencias. Pero el problema, en mi concepto, es que el exceso de asociatividad lo que genera es desorden en la ordenación del territorio. Otro desafío es el mapeo de riesgos. Gran parte de los planes de ordenamiento territorial de primera generación no hicieron este ejercicio de manera juiciosa. Si yo ubico asentamientos humanos en el territorio, es importante, tal como señalaba ayer la doctora Mónica, aunque este no es el alcance de su intervención, que nosotros tengamos una lógica de prevención de esos riesgos, no solamente naturales, sino también antrópicos, derivados de la actividad humana, y no solamente riesgos frente a la población humana, sino, por ejemplo, frente a recursos naturales que consideramos fundamentales para la estructura ecológica principal de esos territorios. Dentro de los desafíos está el concepto de espacio público. El espacio público es un elemento estructurador del territorio. Ya lo decía el doctor Julián Pimiento, no es un bien, es una afectación. Pero es una afectación muy interesante porque recae sobre propiedad pública, privada, sobre bienes artificiales, naturales, bienes muebles o inmuebles. Recursos naturales o áreas de afectación ecológica se consideran parte del espacio público. ¿Cómo integrar el espacio público construido al espacio público natural? ¿Cómo utilizar el espacio público en sociedades como las colombianas, que aunque tenemos espacios públicos, preferimos los espacios abiertos al público como los centros comerciales? Por supuesto, uno de los desafíos más importantes son las categorías del suelo. Los planes de ordenamiento territorial deben generar pautas para diferentes actuaciones urbanísticas y tratamientos urbanísticos. ¿Dónde debemos renovar? ¿Dónde hay desarrollos incompletos? ¿En qué lugares debemos incorporar la informalidad a la formalidad? ¿Cuándo la informalidad no puede ubicarse allí precisamente por la gestión de riesgos? ¿Cuáles son los usos principales? ¿Cuáles son los usos restringidos? ¿Cuáles son los usos compatibles? ¿Qué intensidades de usos nosotros deberíamos en este caso aprobar? ¿Cómo ubicamos las actividades en el territorio? ¿Es bueno tener actividades aisladas? Es bueno que en una época de pandemia como Bogotá, la mayor parte de hospitales o equipamientos colectivos en materia de salud no estén distribuidos equitativamente en el territorio. Y por supuesto, tenemos para mí el mayor reto, que es probablemente el que va a hablar el profesor Samuel Baena más adelante, y es la incorporación de la informalidad. No estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca, y el principal reto de todos los países latinoamericanos y de ciudades como Bogotá es integrar los asentamientos humanos informales. Eso no implica simplemente pintar una fachada, construir un metrocable, sino generar espacio público y sobre todo inclusión en la ciudad. Nosotros no podemos simplemente creer que pintando unas fachadas ya solucionamos el problema. Los asentamientos humanos informales deben ser parte de la ciudad. Debe haber vasos comunicantes porque estaríamos generando, si no los hay, estaríamos generando guetos que implicarían una ruptura con el principio de igualdad material que vincula a todas las autoridades administrativas, incluyendo a los consejos municipales cuando adoptan los instrumentos de planificación. Muchas gracias. Espero haber sido juicioso con el tiempo. Sí, doctor, cumplió muy bien con el tiempo y creo que dejó varios interrogantes que merecen ser resaltados.
Pero bueno, entonces, ahora vamos a focalizarnos un poco más en la planeación intermedia. Cuéntenos, doctor Johan Julio, ¿qué retos, qué perspectivas ve desde este sector? Muy buenos días a todas y a todos. Celebro aquí encontrarme con ciertos colegas que no veía hace rato en el panel y obviamente gracias por este espacio dentro de las jornadas. Retomando un poco lo que decía Jorge Iván y lo que tú comentabas, Nicolás, que una frase que acuñó Julián, es importante reconocer a los instrumentos en materia de planeación intermedia como complementarios al POT. Pero primero refiramos a esto, es decir, el POT, como bien lo decía Jorge Iván, podría entenderse como un instrumento de desarrollo territorial y sin embargo otros autores como Patsy Healy, Andreas Falud y John Friedman defienden su independencia como instrumentos comprensivos a su vez de fenómenos físico-espaciales. Y eso es importante, uno, en la medida en que necesitan de otros instrumentos para desarrollarse. Y adicionalmente a eso, de que esos instrumentos entiendan la integralidad y la complejidad que esto tiene. Por ello, en muchos casos, estos instrumentos que también se llaman planes, que son instrumentos intermedios como los planes parciales, los planes de ordenamiento zonal, planes locales, o el nombre al que se le quiera referir y que también quedó estipulado en nuestra legislación como unidades de actuación urbanística, lo que hacen es desarrollar tres conceptos, es decir, es cómo desarrollar la planeación y sobre todo la urbana en términos de la escala, la complejidad y el tamaño. Y por lo tanto, al realizarlo de esa manera, pues tienen un doble reto. Uno son instrumentos bisagra, es decir, deben ir acoplados a estos principios que estaba mencionando Jorge Iván y que obviamente tú también esbozaste, que es desde el comienzo de los siglos, y yo me iría un poquito más allá, yo me iría hasta cuando el hombre decidió definirse como sedentario y empezar a dominar su hinterland, ¿cierto? Capitalizó en esas razones funcionales, en el habitar, en el trabajar, en el circular y en el recrearse. Y eso es importante por una razón, y es que en muchos casos estos instrumentos obedecen a una mirada particular en el tiempo y en el espacio. Y lo que hacen es desarrollar modelos a partir de los cuales esta disciplina ha venido tomando una mayor injerencia en nuestro país y sobre todo en nuestros asentamientos urbanos. Por lo tanto, estos instrumentos bisagra, como ya los mencioné, también llevan como nombre planes y podríamos utilizar la figura de una matrushka rusa en la cual pues deben mantener la composición y obviamente en términos de esa complejidad, esa escala y ese tamaño, lo que se decida en términos de a un nivel técnico y a un nivel político de lo que debe ser el bienestar de las ciudades y de sus ciudadanos. Entonces ahí hay un reto, hay una significancia y adicionalmente a eso, hoy que la ley 388 es ya una veinteañera, pues obviamente un reto que ha venido siendo acompasado por nuestras ciudades y por nuestros municipios en términos de la expedición de sus instrumentos de ordenamiento territorial, pero a la vez de estos instrumentos complementarios que deben desarrollar pues esos preceptos que están allí como principios o como norma. Y adicionalmente a eso, que deben estar contenidos en el acuerdo o en el decreto que los apruebe. Y por lo tanto, podrían estar atados a un modelo y a un momento histórico. A eso hago referencia porque la mayoría de nuestros instrumentos de ordenamiento territorial, bien sean los planes de ordenamiento, los planes básicos o los esquemas, pues obviamente fueron en su mayoría reglamentados y aprobados a comienzos de la década de la primera década de este siglo. Y por lo tanto hoy en día se encuentran en una tesitura, y una tesitura que va o gira en torno a su vigencia y a lo que podríamos hablar de si han incorporado o no esos principios a los cuales hacía referencia al inicio Jorge Iván, y que a lo largo del tiempo pues obviamente se han ido sumando de una manera incremental en términos de las discusiones urbanas que han tenido lugar en diferentes escalas y obviamente en diferentes contextos. Y por lo tanto diría yo que en su mayoría estos instrumentos se encuentran con su vigencia agotada. En 2018, en su momento, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, nos abordaba a algunos en términos de que 880 de los 1000, más o menos 1100 municipios que tenemos, tenían agotado su instrumento de planeación físico-espacial en términos de su vigencia, y por lo tanto era importante verificar cómo se habían hecho, el momento en que se habían realizado y los factores que habían sido tenidos en cuenta
en su realización. Y pues obviamente eso nos lleva a que hoy en día, pues obviamente el problema debe ser incorporado en la agenda. Eso es uno de los grandes retos, verificar en términos generales cómo estamos acompañando ese proceso desde la acción pública y en materia especializada cuál ha sido la incorporación de instrumentos de complementarios o de planificación intermedia dentro de esos POTS y la forma en que han sido utilizados, obviamente, para el desarrollo de ciudad, para la integración de la misma, pero adicionalmente a eso, para el desarrollo del bienestar o la calidad de vida de los habitantes. Esto es algo importante en términos también de una discusión que voy a ser muy concreto, y es en términos de que tal vez la primera ciudad que sirvió para abrir ese camino en términos de la expedición de los planes de ordenamiento territoriales hoy de las ciudades grandes o la ciudad primada en Colombia, que no cuenta con un instrumento de segunda generación. Es decir, no ha podido en varias oportunidades conseguir la revisión o la reformulación de su plan de ordenamiento territorial. Y eso es un gran reto, porque de una u otra forma las ciudades que aprendieron de ella en la primera generación sí lo han conseguido. Estoy hablando de Cali, de Barranquilla, de Medellín, quienes hoy en día cuentan con un instrumento mucho más comprensivo, adicionalmente a eso, donde han podido capitalizar aprendizajes o experiencias que pueden ser interesantes que en este momento nosotros podamos seguir. Y por lo tanto también dejar en arista ese, digamos, un reto secundario que tiene que ver con el acompañamiento a todos aquellos municipios o cabeceras municipales que también deberían contar con un instrumento de planificación y adicionalmente a eso también desarrollar los instrumentos de planificación complementaria, a este entendido, unidades de actuación, planes parciales, planes zonales, etcétera, como instrumentos que hacen efectivo la gestión del suelo, a su vez la planificación o microplanificación en términos de zoning y adicionalmente a eso que estipulan cómo va a ser el juego de la financiación del desarrollo urbano. Para cerrar con precisamente en ese aspecto, ¿qué hacer con esos municipios que engrosan esa gran lista de 800 que pues obviamente deben verificar cuán vigente está esa mirada en el territorio, cuán vieja es esa foto con la cual planificaron y que deberían tener en cuenta acerca de los principios que mencionó Jorge Iván en primera instancia? Y para concluir, ¿cierto? No quiero decir que esto no haya estado dentro de la acción pública, sino que sí ha estado, pero que de alguna manera necesitaría ser mucho más comprensivo pues obviamente de la dimensión de la tarea que nos ocupa. Entonces, con eso cerraría en términos de ese gran reto y estos retos secundarios que se derivan del mismo. Y más en un escenario de pospandemia como este, en el cual el modelo de ocupación, pues obviamente debe ser revisado. Gracias, Nicolás y panel. Gracias a usted. Me llama mucho la atención en particular sobre esa regulación de los instrumentos de planeación intermedia y la discrecionalidad política y administrativa que pueden tener las entidades territoriales en el diseño desde el modelo de planeación intermedia que mejor les convenga. Pero bueno, ahora vamos a particularizarnos un poco más. Vamos a traer a colación a las doctoras Gloria y Claudia Costa, Gloria Henao y Claudia Costa, quienes nos hablarán sobre los retos y perspectivas desde el punto de vista del principio o de la repartición equitativa de cargas y beneficios. Cuéntenos, doctoras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en especial al doctor Jorge Iván. Nosotras organizamos nuestra presentación, que es una presentación de un artículo que nosotras hicimos para estas jornadas, que se llama El reparto equitativo de cargas y beneficios, evolución en los sistemas urbanísticos de Colombia. Yo voy a comentar un poco sobre ese contexto más amplio en el que se inscribe este debate del reparto equitativo y después la doctora Gloria va a particularizar para el caso colombiano. Bueno, cuando nosotros estamos hablando del debate sobre el reparto equitativo de cargas y beneficios, en realidad lo que estamos discutiendo más atrás, si damos un paso atrás, es una preocupación que tenemos todos y que, como lo decía el doctor Jorge Iván, con ese problema que tenemos en nuestras ciudades de tener tanto desequilibrio entre una zona de la ciudad bien servida y otra zona de la ciudad que realmente le falta todo, es cómo proveemos condiciones adecuadas de ciudad. Es decir, cómo conseguimos o cómo conseguir que nuestras ciudades respondan a eso que necesitamos. Y esa respuesta definitivamente va más allá de armonización de derechos en conflictos, por ejemplo, sino que así como condiciones
típicas o que hoy ya consideramos clásicas como el espacio verde o un sistema vial no solamente que exista, es decir, que haya una cesión o un suelo para el sistema vial, sino que además sea eficiente y nos conecte y nos genere competitividad. Son cosas que aunque ya llevamos décadas con esta discusión, todavía no las tenemos resueltas en nuestras ciudades. Y si vamos más adelante, entonces, por ejemplo, temas como vivienda para los trabajadores o protección ambiental, bueno, si todavía no tenemos claro o no hemos podido resolver espacios verdes o sistema vial, pues vivienda social y protección ambiental todavía estamos más atrás en la discusión. Entonces, bueno, en nuestro artículo nosotros discutimos cómo es esa evolución de instrumentos que hay en Colombia para tratar de responder a esta realidad. Ese problema de proveer condiciones adecuadas exige además de recursos, exige control y coordinación entre actores, porque al final la ciudad la hacen muchos actores. No es una prerrogativa pública, no es únicamente un particular o algunos particulares, sino que exige una coordinación muy alta y tal vez ese es uno de los grandes desafíos. Para contextualizar nuestro artículo, existen dos grandes tradiciones, digamos, o dos grandes familias que encontraríamos jurídicas también para responder a esa pregunta de cómo proveer esas condiciones. Una es la tradición más anglosajona que digamos se enfoca a la mitigación de impactos, y la otra es una tradición más próxima a nosotros que digamos el modelo que más utilizamos es el de la influencia de España, que vincula necesidades con beneficios de urbanización y que estaría, digamos, que estaría manifiesto en este principio del reparto equitativo de cargas y beneficios. Una cosa importante cuando nosotros hacemos esta discusión del reparto equitativo de cargas y beneficios es que los beneficios urbanísticos, que además es uno de los temas que más se debate en los ejercicios de planeación y ordenamiento, no es otra cosa que lo que se puede hacer en un terreno, jurídicamente hablando. Pero la rentabilidad de un proyecto inmobiliario depende de lo que se puede hacer. De hecho, económicamente decimos que el suelo vale por lo que se puede hacer allí, junto con la demanda por ese suelo, es decir, quiénes están dispuestos a pagar por ese uso y esos atributos, y los costos de producir ese bien. Y aquí en esos costos entran las obligaciones, las exigencias y una serie de instrumentos que en cada sistema jurídico encontramos. Yo me voy a referir a dos de estos instrumentos o de estas, digamos, de este tipo de estrategias que son los que, digamos, en Colombia estamos discutiendo más actualmente. Uno es la vivienda social y el otro son los instrumentos vinculados a edificabilidad. En cuanto a la vivienda social, lo que encontramos a nivel internacional es que hay medidas de muy diversos tipos. Entonces nosotros tenemos exigencias como en Colombia, que es la obligación bis civil, o en el estado de California, que hay muchas formas de exigencia de vivienda social, incentivos como puede ser en el caso de Nueva York, la ciudad de Nueva York, que le dice al desarrollador, no te exijo para determinados proyectos, no te exijo vivienda social, pero si dejas vivienda social te doy un premio, digámoslo así, en términos de edificabilidad. O obligaciones e incentivo al mismo tiempo, como puede ser la cuota de solidaridad en la ciudad de Sao Paulo. ¿Qué es lo más, digamos, uno de los debates más interesantes que vemos hoy en relación a vivienda social? Y aquí yo retomo de nuevo al doctor Jorge Iván con esta discusión sobre inclusión territorial. Y es un debate muy fuerte que hay, sobre todo en Estados Unidos. Digamos, de lo que vemos en el debate internacional, el de Estados Unidos es muy interesante, en el que la exigencia de vivienda social está vinculado a algo muy distante de nuestros debates jurídicos. Nosotros discutiríamos vivienda social probablemente vinculado al derecho a la vivienda, eventualmente al derecho a la ciudad y a otros derechos vinculados. En Estados Unidos, el principal debate que lo ha dado la Corte Suprema de California, que sería en tamaño como Colombia y con un PIB mucho mayor, es que sin vivienda social no hay competitividad, porque un estado donde no hay vivienda para sus trabajadores es un estado que pierde competitividad económica. Y finalmente yo quiero referirme a estos instrumentos vinculados a la edificabilidad, que como yo les mencioné es uno de los temas más sensibles y más debatidos. Yo quiero hacer relación aquí a un asunto muy interesante y es cuál es, digamos, como el fundamento en muchos lugares de estos instrumentos vinculados a cobros por edificabilidad.
Nosotros tenemos la Declaración Americana de Derechos del Hombre, de Derechos y Deberes del Hombre, que además fue signada en Bogotá en 1948. El artículo 23, que habla del derecho a la propiedad, dice: toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. Y esto, ¿por qué es importante cuando hablamos de instrumentos vinculados a edificabilidad? Porque en la mayoría de lugares donde incluimos instrumentos vinculados a la edificabilidad, el punto de partida es qué es lo que una persona necesita. Lo que una persona necesita para cubrir sus necesidades esenciales sería, por ejemplo, el equivalente a una casa, no un edificio, digamos en términos, diciéndolo de una manera simple, un edificio de 15 pisos con 2 apartamentos por piso. Ese sería, digamos, el punto de partida de lo que en muchos sistemas llamamos el índice básico o el índice gratuito de edificabilidad. ¿Cómo es vista esta edificabilidad? En muchos debates es vista como un recurso público. Podemos hacer inclusive un paralelo muy rápido. Hace un siglo, cuando descubrimos, o un poquito más, cuando se descubrió el petróleo, porque el petróleo en muchos sistemas jurídicos no se vinculó a la propiedad, y sí se vinculó, se desvinculó de la propiedad, porque fue considerado un recurso estratégico para el desarrollo. En muchos sistemas jurídicos en los que se está debatiendo edificabilidad, es vista como un recurso público o como un recurso estratégico que hay que regular en beneficio de la colectividad. Otro motivo que también es muy pragmático es que cuando... Tener en cuenta el tiempo, que pueden interrumpir. Okay. No, voy a cerrar aquí. Cuando se cobra edificabilidad, una de las finalidades es redistribuir, es decir, hacer que nuestras ciudades sean un poco menos desequilibradas y que ese dinero se gaste en las zonas precarias. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Gloria. Muy buenos días para todos y quisiera agradecer a Jorge Iván Rincón especialmente por habernos invitado a participar en esas jornadas, saludar a todos los panelistas y a toda la audiencia. Como dijo Claudia, yo les voy a hablar más del tema específico de Colombia, como nos señalaban y han señalado. Porfa, para respetar los tiempos del panel, por favor. Listo. Pero siga. Varios de los conferencistas que la Ley 388 estableció que el ordenamiento territorial y el urbanismo son una función pública, y dentro de esa función pública se deben cumplir unos fines como son mejorar la calidad de vida, preservar el patrimonio cultural ambiental y distribuir equitativamente los beneficios del ordenamiento territorial entre todos los habitantes de la ciudad. Esta función pública obviamente se ejerce a través de los planes de ordenamiento territorial y de los demás instrumentos de planificación de los cuales nos estuvo hablando Johan Julio, y se ejerce a través de 3 principios fundamentales: la función social y ecológica de la propiedad, que el interés general prevalece sobre el interés particular, y la distribución equitativa de cargas y beneficios, que es en el principio que nos vamos a centrar, y para lo cual debemos entender bien qué se entiende por beneficios urbanísticos, qué se entienden por cargas urbanísticas y qué se entienden por una distribución equitativa. Por cargas urbanísticas se han entendido, digamos, como todas esas erogaciones que se deben hacer para la construcción de esas infraestructuras que son el soporte básico de la ciudad, como es la malla vial arterial, los grandes estructuras ecológicas, los grandes parques, los grandes equipamientos, las redes matrices de servicios públicos. Esas cargas urbanísticas han sido, digamos, reglamentadas en la Ley 388, en los decretos 2181 del 2006 y el 3050 del 2013, que han sido compilados en el decreto 1077 del 2015, que compila las normas sobre el sector vivienda y ordenamiento territorial, y aquellas cargas locales han sido definidas como las que deben ser sufragados por los urbanizadores en su proceso de urbanización, que básicamente tienen que ver con la malla vial local, con las redes secundarias y los parques y equipamientos locales. La normativa además nos ha señalado que esas cargas generales deben ser asumidas, digamos, por todos los beneficiados, que en la mayoría de veces es la ciudad completa, y las cargas locales obviamente son de los urbanizadores. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que se le exijan a los urbanizadores aportes para esa malla, para esas cargas generales, pero siempre que haya un beneficio directo y proporcional de esas cargas asumidas. Eso lo vemos en la sentencia que analizó el 7% de cesión gratuita que se exige en Bogotá y otras ciudades para la malla vial arterial, y en el decreto que reglamenta el tratamiento
los planes parciales en suelo urbano en Bogotá, que exigió para acceder a algunos aprovechamientos urbanísticos adicionales, casi en forma obligatoria, asumir cargas en cesión de suelo para las vías y para la estructura ecológica principal. Entonces, ¿qué entendemos por beneficios? Los beneficios son aquellos aprovechamientos urbanísticos que, digamos, nosotros señalamos como los usos que dan cierta rentabilidad y los metros cuadrados de construcción. Equitativo quiere decir que a mayores beneficios, pues vamos a exigir mayores cargas en el ordenamiento territorial. Ahora bien, para cumplir este principio de reparto de cargas y beneficios tenemos básicamente 3 instrumentos, que son la participación en plusvalía, que es el instrumento más usado y el que más usó en los POTs de primera generación. Esta participación de plusvalía está regulada en la ley 388 como un tributo que se genera por el mayor valor del suelo que producen las acciones urbanísticas, es decir, los cambios normativos y las obras de infraestructura. Esta participación en plusvalía, por ejemplo, Bogotá ha demostrado que no es un instrumento muy eficaz para poder hacer ese reparto de los beneficios en la ciudad. También tenemos el otro instrumento que es el de obligaciones y cargas urbanísticas, donde prima el elemento de la obligatoriedad, de que se deben asumir ciertas cargas para poder desarrollar o ejercer ese derecho de propiedad y desarrollar y urbanizando, construyendo, digamos, los lotes. Tenemos un tercer instrumento, que era el que nos comentaba Claudia, que es muy novedoso y que ha sido insertado en su gran mayoría en los planes de ordenamiento territorial de segunda generación, y son todos esos instrumentos que tienen que ver con el intercambio, la transferencia o ventas de derechos de edificabilidad y desarrollo, donde prima siempre la voluntad del desarrollador en adquirir esos beneficios. O sea, ya no es una obligación del Estado, sino es voluntad del urbanizador de adquirir o no esos aprovechamientos urbanísticos. Estos últimos tienen su base en la ley 388, en las transferencias de derechos de desarrollo y construcción y en los títulos de desarrollo, en los títulos de construcción. En este marco se establecen y se van creando esos sistemas jurídicos de reparto de cargas y beneficios en los municipios, que valga la pena señalar, son obligatorios de conformidad con la ley 388 en todos los instrumentos de planificación, o sea, tienen que estar presentes tanto en los planes parciales, donde siempre desde el primer momento se ha entendido, también tienen que estar presentes obviamente en los planes de ordenamiento territorial y para todos los tratamientos urbanísticos de la ciudad, y también en las unidades de planeamiento zonal, planes de ordenamiento zonal o en las unidades de planeamiento rural. En Bogotá, por ejemplo, en su plan de ordenamiento territorial, en su plan que actualmente está vigente, en este plan no se tienen muchos instrumentos de reparto de cargas y beneficios para la ciudad consolidada. Se tienen estos instrumentos para el tratamiento de desarrollo, es decir, aquellas áreas que son urbanizables, que no están urbanizados, allí sí el desarrollo del tratamiento, de ese tratamiento, es el tratamiento de desarrollo, en los planes parciales en suelo urbano, o en los planes parciales de expansión urbana, o el plan de ordenamiento zonal, que es Lagos de Torca, pues nos tienen ese instrumento de poder acceder a mayor edificabilidad, mayor aprovechamiento urbanístico por la cesión de suelo para cargas generales. En el tratamiento de renovación urbana se ha tratado de incluir otros instrumentos para el área consolidada. Pereira y Medellín definen todo su sistema a través de obligaciones urbanísticas, es decir, ya no hay ese elemento de voluntariedad. En Medellín sí adicionalmente se permiten los dos, hay obligaciones urbanísticas para llegar a una edificabilidad, y en algunas zonas de la ciudad donde se permite la densificación, pues se cobran esos derechos, hay una venta de derechos de construcción. Y en Barranquilla tenemos el instrumento para toda la ciudad de reparto de cargas y beneficios, define una edificabilidad básica de 2 a 5 pisos y una edificabilidad adicional muchísimo más fuerte y más alta, de mayores alturas, donde todo se consigue a través de pagos, bien sea en especie o en dinero, para aporte de cargas generales, dinero que van a los fondos y que se pueden repartir e invertir en todas las infraestructuras públicas de la ciudad.
Listo, muchas gracias por su valiosa intervención. La verdad es que los diferentes ejemplos que nos han brindado resultan muy ilustrativos, particularmente un tema que puede ser muy abstracto cuando se plantea simplemente en repartición equitativa de cargas y beneficios como principio general casi que del ordenamiento. Resulta, digamos, particularmente interesante sobre ese margen de discrecionalidad que pueden tener las entidades territoriales a la hora de configurar o de aplicar estos instrumentos que necesariamente deben estar presentes, tal y como señaló la panelista Gloria Henao. Pero bueno, ahora podemos entonces centrarnos un poco en la materialización efectiva o en la efectiva financiación de estas premisas que hemos abordado antes. Doctor Roberto Insignares, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre los instrumentos de financiación de las ciudades colombianas? Bueno, muy buenos días a todos. Especialmente quiero saludar al Departamento de Derecho Administrativo, al doctor Jorge Iván, a todos mis colegas panelistas y a todos los asistentes a este evento. Bueno, mis reflexiones un poco van orientadas y atendiendo a las limitaciones al punto tal vez donde criba siempre la problemática, y es que un poco los planes, todo lo que hacemos, pues necesita de recursos, y ahí es donde viene el problema, de dónde provienen esos recursos. Entonces, mi primera observación tiene que ver un poco con el mandato constitucional que ha sido, digamos, recogido en nuestra Carta del 91, que el próximo año cumple 30 años, y es la descentralización y la autonomía. Pues bien, yo creo, y así lo hemos planteado en algunos otros escenarios, que una de las grandes problemáticas que hemos tenido específicamente para este tema de la configuración y demás de la ordenación del territorio y de la financiación de las entidades locales pasa porque esa descentralización y esa autonomía no ha corrido como quisiéramos que se hubiera dado. O sea, la evolución de la descentralización y la autonomía, sobre todo en el ámbito fiscal, es precaria. ¿Precaria por qué? Porque en buena parte la dependencia todavía que tienen las entidades territoriales en Colombia se da a partir de las fuentes exógenas. Esto quiere decir de los giros que obtienen las diversas entidades territoriales por sistema general de participaciones, por sistema general de regalías. Ya saben ustedes el debate, por ejemplo, que se está surtiendo en este momento sobre la reglamentación de ese nuevo sistema general de regalías, y por lo que se llama como tributos cedidos. En Colombia todavía no hemos evolucionado para ceder otro tipo de tributos. Todavía hablamos del tributo cedido del impuesto al vehículo automotor. Mientras hay países como España donde ustedes encuentran que las comunidades autónomas, por ejemplo, cuentan con una gama de tributos cedidos bien importantes. Esto es el IRPF, el impuesto de renta de personas físicas, en un 50%, u otras fuentes de financiación. Entonces, hay una sobrecarga de competencias en los entes territoriales, pero no hay los suficientes recursos para financiar esto. Y esto porque las fuentes exógenas, primero, son inflexibles, están atadas a unas determinadas competencias, específicamente a problemáticas relacionadas con la educación, con la salud, con el saneamiento básico. Y el manejo que pueden dar los entes territoriales a estos recursos es muy limitado. Y eso ha quedado desnudado con la emergencia del COVID, donde se vio un poco toda esa problemática que había específicamente en temas de inflexibilidad en el manejo de esos recursos. Y a eso debemos sumarle que, si bien es cierto, las operaciones de crédito público, que son un recurso propio que podrían tener las entidades territoriales, también están sujetas a la regla fiscal que, no obstante haberse suspendida su aplicación, pues genera unas limitaciones en la financiación. Entonces, mi primera consideración va orientada a esa financiación exógena, diciendo que todavía en Colombia no nos hemos atrevido a de verdad descentralizar y a dar una autonomía fiscal a la gestión de los recursos por parte de los entes territoriales. En lo que tiene que ver con la financiación endógena, con esos recursos propios, con esos recursos que pueden producirse al interior de los entes territoriales, pues hay que tener en cuenta que para la financiación del gasto público, pues hay la vocación de tres ingresos fundamentales. Por una parte, los ingresos tributarios, por otra parte, los ingresos provenientes de operaciones de crédito público, y por otra parte, lo que se conoce como ingresos patrimoniales. Veamos cada uno de ellos brevemente y cuáles problemáticas creo que pueden tenerse en cuenta. En los ingresos tributarios, nosotros contamos con un predial.
Pero el predial tiene un problema, y es que la base para el cálculo del predial, que es el avalúo catastral, se enfrenta a una realidad muy triste en Colombia, toda vez que casi el 67% de los predios en Colombia están desactualizados en lo que tiene que ver con el avalúo catastral. Entonces, eso no responde a un corolario básico de la imposición como es el principio de capacidad económica. Entonces, esa desactualización de nuestro catastro, que intenta corregirse en el último plan de desarrollo, cuando hablamos de que en 5 años debemos tener casi todos los catastros actualizados, pues va a ser una tarea ineludible y un imperativo de la gestión fiscal en materia de los entes territoriales, con un alto coste político, porque para nadie es un secreto que cuando se haga esa actualización del catastro, pues esto va a generar unas resistencias políticas muy grandes porque es una medida que va a ser impopular. 2, otro punto que es importantísimo, yo creo, hay que empezar a pensar en la tributación de la tierra improductiva. O sea, en Colombia hay una concentración de la tierra impresionante. O sea, nosotros estamos hablando de que casi el 81% de la tierra está concentrada en pocas personas, ¿sí? Y eso implica que como la tierra tiene una función social o la propiedad tiene una función social, pues hay que entrar específicamente a ¿qué? A gravar esas tierras improductivas. Ese es otro reto que tenemos que ver. Acciones tales como la tributación en el impuesto predial o lo que se llama la participación en plusvalía. Yo ahí un poco siempre me he apartado con otros profesores y otros colegas atendiendo a la naturaleza tributaria que se le ha dado en Colombia a la plusvalía, cuando en otros países también su tratamiento va más por el lado de ingreso patrimonial antes de por ingreso tributario por la no aplicación de los principios. Otro impuesto, el impuesto de industria y comercio, con muchos problemas también, tendiente a desaparecer en el mundo, conocido como impuesto a las actividades económicas, que fue de los elementos basilares del origen de la tributación, pero que genera una competencia desleal entre las diversas entidades territoriales, sobre todo cuando la sede fabril está en un municipio y la comercialización se da en otro. Y en donde se da la comercialización, no se tiene ninguna, digamos, no se están realizando actos de comercio por parte de quien vende desde su sede fabril. Entonces eso lleva a una competencia, sobre todo Bogotá es muy agresiva en ese sentido y hay una abundante litigiosidad sobre el particular. Otro tema que vale la pena reseñar, todavía estamos hablando de tributos anquilosados, estamos hablando de estampillas. Las estampillas, perdónenme el término que voy a utilizar, son una adefesio. O sea, eso no existe dentro de la tipología de los tributos. Eso es un impuesto disfrazado. Y si bien es loable la destinación que tiene la estampilla, ya sea para vectores como la salud, la educación o algo por el estilo, hay que reformularlo. Y una de las recomendaciones que acaba de dar la comisión de expertos precisamente pasa por acabar con las estampillas. Pero acabar no quiere decir que hay que buscar unos nuevos recursos de financiación. Y ahí voy al punto que señalaba al inicio de mi intervención. Otro tema que me parece importante señalar y es la necesidad que tiene el país de reestructurar todo un sistema tributario anquilosado completamente a nivel territorial, que data incluso de leyes de 1913, que fueron leyes de autorizaciones. Fuentes como el alumbrado público y demás no tienen la misma simetría en lo que tiene que ver con la sujeción pasiva y con las delimitaciones del hecho generador, al punto de que ustedes ven que en algunos sitios se habla de tasa de alumbrado, en otros se habla de impuesto de alumbrado y en otros se habla de contribución de alumbrado, o sea, con una anarquía que de alguna manera va en contra del principio de reserva de ley tributaria. Finalmente, no sé cómo estoy de tiempo, sí creo que me quedan... Ya se está acabando, pero... ahí. Ya se está acabando, entro ya a mis consideraciones finales. Y es lo que tiene que ver con la financiación del transporte masivo. Acaba de plantear el plan de desarrollo algo que yo creo que Colombia debe regular, no solo para el transporte masivo, sino para otros frentes, como es el tema de los precios públicos. En la mayoría de países hay que diferenciar lo que es tasa de precio público. Aquí seguimos dándole el nombre de tasa, por ejemplo, a lo que pagamos por servicio público domiciliario, cuando eso es un precio.
toda vez que quien lo persigue un margen de utilidad, no la recuperación del coste en la prestación de servicios. Entonces, los precios públicos, por la utilización de la vía pública, del parqueo o algo por el estilo, puede generar unos recursos importantes. También los peajes por congestión, lo que ya se ve en el mundo. Cuando usted va a un determinado sector de la ciudad, pues simplemente tiene que pagar un peaje para poder entrar a ese sector de la ciudad, y eso puede ser un instrumento de financiación. El establecimiento de tarifas progresivas en los sistemas de un sistema integrado de transporte, un sistema de tarifas que responda a la capacidad económica y de alguna manera obedezca a los corolarios que inciden a este tipo de tributos. Y finalmente, la ley del plan de desarrollo habla de los derechos reales del superficiante sobre el superficiario. Esto es, concesiones que se pueden dar, una suerte de concesión, puede no ser una concesión en estricto derecho, a 30 años, para que aquellos que utilizan espacio público y lo explotan, pues generen un pago por dicho concepto y generen, digamos, unos recursos que pueden ser importantes. Entonces, estos planteamientos muy generales, un poco que están en el documento, ya desarrollados con más precisión, pues quiero plantearlos como para el inicio pues de los comentarios que haré con los panelistas. Muchas gracias. A usted, doctor, muy interesante su intervención, ese desorden, digamos, en los recursos e instrumentos de financiación de las ciudades. Bueno, me surgen muchos interrogantes de las intervenciones. Creo que puedo encontrar dos principales y los panelistas me dirán, pues de acuerdo con su experticia, quién quiere responderlos. Digamos, el primer interrogante que me surge es referente a esa actualización de los POT, a la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Desde la perspectiva particularmente de los dos primeros panelistas, ¿cuáles son, digamos, esos elementos, esos proyectos o temas clave que deben desarrollarse al momento de actualizar los planes de ordenamiento territorial? Pero de igual manera, y tal vez un poco más dirigida a los tres últimos panelistas, me llama también la atención referente a los instrumentos que financian la ciudad, en particular a la alusión que se hizo sobre la plusvalía, es decir, muchos lo catalogan como un intento fallido de regulación, como un intento fallido de instrumento, algunos no están de acuerdo. Me gustaría también entrar de lleno, digamos, en esa discusión y a ver qué opinan los panelistas aquí. Pero bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Quién de los panelistas le gustaría responder esta actualización de los POT?